Prepárense porque esta es una de esas historias que parecen mentira, pero son verdad. Imagínate esta escena. Estás en el bar con tus amigos y bebiendo mucho. Cada uno está pagando una ronda y llegó tu turno. Solo que tienes 10 reales en la cuenta y sabes que la tarjeta no va a pasar. Decides salir del bar e intentar sacar dinero en el cajero automático al otro lado de la calle. Pones la tarjeta y compruebas que la vida está difícil de verdad y solo tienes 10 reales en la cuenta. También tienes una tarjeta de crédito del mismo banco. Pero también tienes el límite reventado, pero como ya estás medio borracho, decides meter la tarjeta de crédito e intentar transferir 1,000 reales de la tarjeta de crédito a la cuenta corriente. Obviamente aparece un mensaje de error en la pantalla y la máquina escupe tu tarjeta. Pero aún medio borracho decides meter la tarjeta de la cuenta corriente y al revisar el saldo, ¡voilá! 1,010 reales en tu cuenta. Pero ¿cómo pasó eso si tu tarjeta de crédito ya estaba al límite? Bueno, mejor dejar para pensar en eso después, ¿no? Sacas el dinero, vuelves al bar y lo gastas todo en cerveza con tus amigos. Pues sí, gente, vengan conmigo a descubrir este caso que ocurrió en Australia, cuando un hombre descubrió por accidente un bug en los cajeros automáticos que le permitió sacar dinero infinitamente, volviéndose millonario de la noche a la mañana. Este tipo se convirtió en una verdadera leyenda aquí en Australia. Pero también vamos a descubrir por qué se cansó de ser millonario y decidió dejar esa vida de bon vivant. Hola mi gente bonita, yo soy Sue y sean muy bienvenidos al canal. Si a ustedes, igual que a mí, les gustan las historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, esas cosas bien extrañas y locas, no se olviden de suscribirse aquí al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada y denle like, comenten, compartan porque todo eso nos ayuda mucho aquí en el canal, ¿vale? Y vamos al video. Los traigo a Australia, el país al que nos mudamos hace algunos meses. La tierra de los canguros, de los animales más extraños, venenosos y agresivos del mundo. Existe un dicho aquí en Australia que dice, en Australia, cualquier cosa que se mueve está intentando matarte. Pues sí, aunque hasta me da miedo ir al baño de madrugada y toparme con una araña gigante, la verdad es que vine a parar aquí por trabajo, gente. Pero volviendo al tema, el protagonista de esta historia es un hombre llamado Dan Sanders. Y este tipo es todo un personaje. Se puede decir que Dan siempre fue un tipo así, del montón. Nunca tuvo muchas aspiraciones grandiosas en la vida. Para él, la vida estaba bien, si podía estar con los amigos en un bar, la cerveza estaba fría y había visto algún deporte para poder hacer apuestas. Le gustaba mucho apostar, le encantaba ir a los casinos, tanto que cuando cumplió 18 años fue a trabajar en el lujoso Crown Hotel Casino, en la ciudad de Melbourne, donde vivía. Pero su empleo no duró mucho tiempo, cuando su jefe lo sorprendió nadando en la piscina del hotel y también caminando por el vestíbulo del casino bebiendo una cerveza de un cliente. Pero al menos algo bueno salió de ese breve paso. Fue allí donde conoció a su novia, que terminó convirtiéndose en su prometida. Ella era profesora de primaria y quería volver a su ciudad natal para estar más cerca de su familia. Dan no tenía nada que perder y aceptó mudarse también para estar cerca de su novia. Se fueron a la pequeña ciudad rural de Wangaratta con solo 30,000 habitantes. Como mencioné antes, Dan no tenía muchas aspiraciones profesionales, así que trabajó en varios empleos temporales. En una empresa de jardinería, limpieza de piscinas e incluso consiguió un trabajo de barman en una taberna del pueblo. Ahora vamos a 2011, a una noche que iba a cambiar su vida. Mira esto. Dan tenía 29 años y él y su novia ahora estaban comprometidos y tratando de ahorrar dinero para comprar una casa. Estaba terminando su turno, dejó todo en orden y cerró el bar. Pero esa noche había quedado en encontrarse con su mejor amigo, Mark, en otro bar que abría hasta más tarde. Llegaron y Mark empezó pagando las primeras rondas. Después de que ya estaban bastante borrachos, llegó el turno de Dan de pagar la ronda. Solo que Dan sabía muy bien que no tenía dinero. Lo poco que ahorraba, lo ponía en la cuenta conjunta con su prometida para comprar la casa. Así que en su cuenta corriente solo tenía $3. Mira eso. Él sabía que la tarjeta no iba a pasar. Entonces decidió intentar sacar dinero en el cajero automático que estaba afuera del bar. Salió tambaleándose del bar hasta llegar al cajero automático, del National Australian Bank, conocido como NAB. Recuerda bien que al poner la tarjeta en la máquina, miró el reloj y eran las 12:11. El saldo apareció en la pantalla, $3. Aún así,
Dan intentó sacar $200, pero claro que la máquina no lo permitió, ¿verdad? Entonces recordó que tenía una tarjeta de crédito del mismo banco, pero su límite era de $2,000 y ya había gastado $1,995. O sea, solo le quedaban $5 para alcanzar el límite de la tarjeta. Ingresó su tarjeta de crédito e intentó transferir $200 del crédito a su cuenta corriente. La máquina solo necesitaba reírse, pero mostró un mensaje de error y escupió la tarjeta. Como Dan ya estaba un poco loco por la cachaza, decidió intentar usar nuevamente su tarjeta de cuenta corriente actual. Y para su sorpresa, ahora tenía un saldo de $203. De alguna manera, logró transferir el dinero incluso sin tener más límite. Dan sacó el dinero, volvió al bar y él y Mark pasaron las siguientes horas bebiendo sin parar. Cuando la noche finalmente terminó, Dan iba a regresar caminando a casa. Salió tambaleándose por la calle. Al pasar frente al cajero del NAB, recordó lo extraño que fue haber podido sacar el dinero y hacer esa transferencia. Eran poco antes de las 3 de la mañana y decidió hacer una prueba para ver si funcionaba de nuevo. Mira esto. Puso la tarjeta de la cuenta y mostró un saldo de $3. Entonces, usó su tarjeta de crédito, transfirió otros $200 a su cuenta corriente y apareció el mismo mensaje de error y la tarjeta fue expulsada. Luego intentó con la cuenta corriente y ¡bingo! Ahí estaba el saldo de $203. Retiró el dinero e intentó de nuevo, esta vez $400, y funcionó. Lo intentó otra vez con $600 y volvió a funcionar. Y una vez más con $800. Y logró sacar dinero de nuevo. Dan estaba asombrado. Estaba ahí con casi $2,000 en efectivo. No había manera de que la cuenta de la tarjeta de crédito de Dan, que ya estaba casi al límite, estuviera aprobando esas transacciones. Pero como todavía estaba borracho y exhausto y con una larga caminata por delante, metió los billetes en la cartera y se fue tambaleando a su casa. Llegó a casa, se tiró en la cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Dan se despierta con una resaca tremenda y le viene un flashback a la mente de él sacando el dinero en el cajero automático. Muy confundido, piensa que debe ser cosa de su cabeza o algún sueño de borracho, pero al mirar su mesita de noche y ver la cartera repleta de dinero, se dio cuenta de que eso había pasado de verdad. Llamó a su banco para comprobar su saldo, esperando que estuviera en $1,997 negativos por todo ese retiro, pero extrañamente su saldo seguía siendo los mismos $3 de antes. No entendía nada, pensó que era un error del banco y que solo tenía que depositar el dinero para resolver todo. Entonces agarró su cartera, se arregló y fue a trabajar en su turno, que empezaba a las 3 de la tarde. Solo había un problema: Dan es pésimo con el dinero. No podía controlarse y le encantaba gastar. Además de que también le encantaba presumir, ¿verdad? Él sabía que tenía que devolver el dinero, pero pensó, ya que ya metí la pata, mejor abrir los dedos y disfrutar el calorcito, ¿no? Así que compró una nevera nueva para la casa, además de gastar en otras tonterías así. Al final, le quedaron $300 que había planeado usar para apostar en carreras de caballos y así recuperar el dinero y devolvérselo al banco. Claro que no funcionó y terminó perdiéndolo todo, ¿no? Fue a trabajar y pasó el resto del día pensando en ese cajero automático. Al despertar al día siguiente, volvió a revisar su saldo y ahí estaba. $1,997 en negativo, como era de esperarse. Pero lo extraño era que el saldo no mostraba de dónde había salido el dinero, solo que él lo había retirado, y al revisar el extracto de la tarjeta de crédito se quedó aún más confundido. No había ningún registro de las transferencias que él había hecho 2 días atrás. Fue a trabajar y pasó todo el día creando una teoría sobre cómo había sucedido aquello, pero tenía que probar para ver si realmente funcionaba. Así que cerró el bar a medianoche y salió corriendo hacia el cajero automático. Insertó la tarjeta, que confirmó su saldo negativo de $1,997. Entonces, insertó la tarjeta de crédito e intentó transferir $2,000, lo cual sería imposible por el límite. Hasta que apareció el mensaje de error y la tarjeta fue expulsada. Pero, al revisar nuevamente el saldo de la cuenta corriente, casi se desmaya. $3. De alguna manera, logró nuevamente transferir desde su tarjeta y saldó la deuda instantáneamente. ¿Gente, pueden creerlo? Entonces fue más allá, transfirió otros $2,000 del crédito y retiró el valor total. Guardó todo en la cartera y se fue. Al día siguiente pasó todo el día revisando el saldo varias veces. Debería estar con un saldo negativo de $3,997, pero solo aparecían sus $3 de saldo.
Además, no aparecía ninguna transferencia en el extracto de su tarjeta de crédito. Solo al día siguiente, a las 6 de la mañana, volvió a revisar el saldo y ahí estaba, casi $4,000 en negativo. Pero, extrañamente, no decía de dónde había venido el dinero y el extracto de la tarjeta de crédito seguía sin ningún registro de las transferencias. Fue entonces cuando Dan descubrió una falla y tuvo una idea genial. Él descubrió que entre la medianoche y las 3 de la mañana, los cajeros automáticos del NAB entraban en modo de espera. Era cuando cambiaba el día y el sistema del banco realizaba algunas actualizaciones. Pero la falla era que en ese periodo, la red del banco se desconectaba de los cajeros automáticos. Aún así, los cajeros permitían las transferencias y retiros de los clientes para no perjudicarlos. Como no había forma de verificar en línea, el cajero liberaba la transferencia de cualquier monto y también liberaba el retiro de cualquier monto. Descubrió que el sistema tardaba aproximadamente 30 horas en reajustarse y colocar el saldo negativo correcto en la cuenta corriente. Sin embargo, la tarjeta de crédito aún no tenía registro de ninguna transferencia. El plan de Dan era simple. Solo tenía que transferir desde su tarjeta de crédito todas las noches, entre la medianoche y las 3 de la mañana, una cantidad para cubrir el agujero en su cuenta corriente antes de que el sistema actualizara el nuevo saldo. Además de transferir más dinero para retirar y disfrutar del día. A la mañana siguiente, tuve que hacerlo de nuevo, ahora transfiriendo una cantidad mayor para cubrir la deuda y retirando cada vez más en un bucle infinito de creación de dinero de la nada. Parece el truco de dinero infinito de The Sims. ¿Quién de ustedes jugaba? Yo lo amaba, gente, cuando era niño, me encantaba, pero volviendo al tema, Damon hizo su descubrimiento en secreto, ni siquiera se lo contó a su prometida. Al fin y al cabo, ella era profesora de primaria en una escuela religiosa. Él sabía que a ella no le iba a gustar nada de todo eso, pero de un día para otro empezó a gastar como si hubiera ganado la lotería. Pagaba rondas para todos en los bares, empezó a dar regalos y a llevar a su prometida a restaurantes y a dejar propinas enormes a los camareros. Empezó a gastar tanto dinero en apuestas deportivas y pagando rondas para los propios clientes del bar donde trabajaba que su jefe terminó despidiéndolo porque sospechaba que estaba involucrado con el tráfico de drogas. Está gastando tanto dinero así, ¿no? Pero a él ni le importó. Al fin y al cabo, él había descubierto una mina de dinero infinito, ¿no? En solo una semana ya había retirado y también gastado el equivalente a $110,000. Cuando algún conocido le preguntaba cómo tenía tanto dinero, él decía que había ganado un dineral en una apuesta deportiva. Y como todo el mundo sabía que apostaba muchísimo, la gente le creyó. Todos a su alrededor estaban felices, disfrutando de fiestas llenas de diversión cada noche, excepto su prometida, que terminó con él por mensaje. Ella le envió un mensaje que decía más o menos así: mira, no sé en qué te has metido, pero está claro que es algo malo y no quiero ser parte de eso. Eso le dejó el corazón hecho pedazos. Al mismo tiempo que se había hecho rico de la noche a la mañana, perdió a su prometida y una relación de más de 4 años. Sin trabajo, sin prometida, decidió que no tenía ningún motivo para seguir viviendo allí en Longerata y resolvió volver a la gran ciudad, Melbourne. Pero antes llamó a su mejor amigo, Mark, y le contó todo sobre el fallo en el cajero automático. Mark se quedó sorprendido, pero dijo que eso era cosa de Danny y que era mejor no saber nada más para no tener que testificar contra su propio amigo en el futuro, ¿verdad? Pero le dijo que siempre estaría disponible para tomarse unas cervezas con él cuando quisiera gastar todo ese dinero. Entonces Mark se tomó unos días libres del trabajo. Dan compró un pasaje para los dos a Melbourne y reservó una habitación en uno de los hoteles más caros de la ciudad. Los dos disfrutaron varios días alocados al mejor estilo de ¿qué pasó ayer? ¿Sabes? Gastaron miles de dólares en el casino, bebieron muchísimo y pagaron bebidas para todo el mundo en el casino. Ya verás. Claro, siempre recordando pasar por el cajero automático a medianoche para hacer el milagro del dinero infinito. Unos días después, Mike tuvo que volver a Wangaratta por trabajo y Dan se quedó solo en esa habitación de hotel. Pero no por mucho tiempo, no. Durante una semana, Dan se quedó solo en esa habitación de hotel y empezó a reflexionar sobre lo que había hecho, en cómo sería su vida a partir de ahora. Fue entonces cuando tomó una decisión. Llamó de nuevo a Mark y a otros 2 amigos cuyos nombres verdaderos no logré encontrar en ningún lado. ¿De acuerdo, gente? Entonces compró pasajes para los 3 a Melbourne y les dijo que tenía un asunto urgente que tratar con ellos. Pero antes,
Quería mandar un beso a Alice Mainardi de São Paulo, capital, y a Vera Novaes de Volta Redonda, Río de Janeiro. Un beso enorme para ustedes. Los tres llegaron al hotel el fin de semana. Dan se sentó con los tres y les explicó con todo detalle el esquema que estaba haciendo allí para ganar tanto dinero. Entonces se levantó y dijo: tengo una propuesta irrecusable para ustedes. Reflexioné y vi que probablemente arruiné mi vida, que algún día todo se va a venir abajo y voy a ser arrestado cuando el banco lo descubra, ¿verdad? No sirve de nada que compre propiedades o cosas que la justicia me va a quitar cuando me arresten. Solo se puede gastar ese dinero en experiencias de verdad. Así que mi propuesta es la siguiente. Renuncien a sus trabajos y vamos a disfrutar la vida alocadamente, sin límites de gastos, hasta el día en que todo se vaya al diablo. Yo asumo toda la responsabilidad. Ya estoy arruinado de todas formas. Ustedes solo van a disfrutar y divertirse conmigo. ¿Qué creen que hicieron los amigos? Aceptaron de inmediato, ¿verdad? Y la fiesta empezó esa misma noche. Imagínense. Dan les dio fajos y fajos de dinero a cada uno. Bajaron al casino y lo gastaron todo en apuestas, invitaron bebidas a todo el mundo, una locura. Pagaron la suite más grande del hotel e hicieron una fiesta con DJ y todo. A todos los que pasaban por ellos en el casino, los invitaban a la fiesta. Empezaron a andar solo en limusina, entraban en las tiendas de lujo, Gucci, Prada, Louis Vuitton, y compraban prácticamente todo. Regalaban bolsos a cualquiera que pasara frente a la tienda, mira qué locura. Además de comprar varios trajes a medida de Hugo Boss y de otras marcas elegantes, ¿vale? Una verdadera locura, de verdad. Llamó a un amigo de la infancia que sabía que estaba pasando por problemas financieros y pagó toda su deuda de préstamo estudiantil. Otra amiga que él sabía que soñaba con estudiar música, pero no tenía recursos económicos. Él pagó todas las mensualidades de una universidad en París, le compró un pasaje en primera clase y todavía le dio dinero para que pudiera pagar el alquiler cuando llegara allí. Un día pasó por uno de esos músicos que se quedan con su guitarra en la calle, tocando e intentando recibir algunas monedas de los que pasan. Le gustó tanto el tipo que se escondió en la esquina y empezó a dar billetes de $50 a personas al azar, pidiéndoles que fueran y los pusieran en el sombrero de donaciones del músico. El tipo ganó miles de dólares y todavía reunió a una multitud en la acera para verlo tocar. Dan conoció a una pareja de ancianos en el casino. Entre charla y charla, ellos contaron que soñaban con viajar a Hawái para celebrar su aniversario de bodas, pero que el dinero estaba corto, así que habían desistido. Dan les dijo: esperen aquí un momentito. Fue a su habitación de hotel y volvió con una bolsa de Louis Vuitton, la puso frente a la pareja y dijo: tomen, vayan a disfrutar el viaje de sus sueños. Ellos abrieron la bolsa y había el equivalente a 100,000 reales dentro de ella. Yo también quería. Él y su amigo daban $500 a personas al azar en el casino para que salieran corriendo y robaran la bolita que estaba girando en la ruleta. Les daban dinero para que hicieran eso. Era común que alquilara un autobús y fuera conduciendo por la ciudad, parando frente a hostales de turistas, recogiendo jóvenes y llevándolos a fiestas llenas de bebidas gratis, DJs famosos y todo eso en la azotea del hotel donde estaban viviendo. También era común que, cuando terminaban de comer en un restaurante, él pagara la cuenta de todos los que estaban comiendo allí. Ahora escucha esto. Varias veces el propio banco lo llamaba para confirmar si era él mismo quien estaba haciendo todas esas compras. ¿Sabes cuando llaman por motivos de seguridad, verdad? Señor Dan, usted acaba de gastar 100,000 reales en la tienda de Gucci. Entonces él decía: sí, fui yo mismo. Ah, ok, solo para confirmar por seguridad. Extraño, ¿no? El banco no tenía idea de lo que estaba pasando. Eso porque su cuenta en realidad nunca quedó en números rojos, ¿verdad? El mayor gasto de una sola vez fue cuando alquiló un jet privado de 20 plazas por $500,000 y llevó a sus amigos a una isla cerca de Bali. Reservó el resort solo para él y sus amigos durante 2 días. Había champán, caviar, masajistas de Indonesia, sí, los chicos lo disfrutaron. Solo uno de los amigos tuvo que quedarse en Australia para poder hacer las transferencias todas las madrugadas con la tarjeta de Dan. Una locura, ¿no? Ahora deben estar pensando: ¿cuándo se va a acabar toda esta fiesta? El banco debió haber notado algo, ¿verdad? Pero no fue exactamente así. Esa vida loca empezó a afectar a Dan. Empezó a volverse paranoico, siempre pensando que en cualquier momento un equipo de la Policía Federal iba a irrumpir en su habitación y esposarlo. Con cada golpe en la puerta sentía palpitaciones en el corazón. También debe ser difícil vivir así, ¿no?
Empezó a tener problemas para dormir, ansiedad, se hundió aún más en la juerga, en el alcohol y comenzó a entrar en depresión. Incluso empezó a tener un temblor en el párpado de su ojo derecho por causa del estrés. Cuando iba al cajero a hacer las transferencias, se ponía paranoico pensando que el cajero le estaba hablando. Incluso veía su propio nombre en el cajero automático en vez del nombre del banco NAB. O sea, el tipo se estaba volviendo loco. Fue en medio de una crisis de ansiedad como esa que tomó una decisión. Dijo, basta. No quería seguir más con esa vida loca, siempre mirando por encima del hombro, pensando que la policía lo iba a atrapar en cualquier momento. Tampoco se puede vivir así, ¿no? Entonces llamó a sus amigos y les dijo que iba a dejar de hacer las transferencias, dejar que la Amy explotara y ver qué pasaba. Agarró su laptop, abrió su cuenta y les dijo que transfirieran lo que quisieran a sus cuentas personales, porque a partir de mañana él se iba a quedar sin dinero. Sus amigos hicieron eso y volaron de regreso a Wangaratta. Dan se quedó con $80,000 y por primera vez en varios meses no salió a medianoche para ir al cajero automático. Tan pronto como el sistema se actualizó, su cuenta pasó a números rojos y el monto que apareció en su saldo fue aterrador. En solo 4 meses, Dan logró gastar casi 9 millones de reales en muchas fiestas, bebidas, juegos de azar y viajes. Vamos, ven, muy bien. Gastado. Es por casualidad. ¿Equivocado? Completamente. Aunque sabía que ya no había salida, que el banco finalmente lo descubriría y vendría a buscarlo, dijo que se sintió aliviado e incluso durmió como un bebé. Incluso el temblor en sus ojos desapareció. Dan recibió una llamada del banco diciendo que habían identificado anomalías en su cuenta y le preguntaron si sabía qué era. Dan dijo que no y que debían investigar. El empleado del banco dijo que iban a investigar. Le dijo a Dan que no intentara huir del país porque si se constataba algo ilegal, la Policía Federal iría tras él. Y Dan solo dijo, hagan su trabajo. Dan se quedó en la habitación esperando el momento en que la policía llegaría. Pero pasó un mes y mira nada. Entonces él mismo decidió llamar al banco y preguntó sobre la investigación de su cuenta. La llamada fue enviada a un hombre del departamento de fraude del banco. El hombre respondió y dijo, usted sabe muy bien lo que hizo, señor. Lijadoras, arruinaste tu vida. Y esto ahora es asunto de la policía. Te arrestarán pronto. Así que se quedó en la habitación esperando, pero pasó otro mes y nada. Se le estaba acabando el último dinero, por lo que decidió regresar a Wangaratta. Y lo más extraño es que pasaron 3 meses más y nadie fue tras él. Consiguió un trabajo de barman en otro bar y volvió a su vida más o menos como si esos últimos 4 meses de locura nunca hubieran pasado. Pasaron 3 años y nada, gente. ¿Pueden creerlo? Era 2014 y Dan se había mudado a Queensland. Para que se hagan una idea, el propio Dan llamó varias veces al banco pidiendo una actualización sobre la investigación. Volvió a tener ansiedad y depresión porque no sabía lo que iba a pasar. Quería algún día casarse y tener hijos, pero tenía miedo de que dentro de varios años la policía llamara a su puerta por culpa de su momento de borrachera en un caso de 2011. Pero el banco solo decía que estaban investigando y colgaban. Cansado de vivir en esa agonía, decidió ponerse en contacto con un reportero del periódico Sydney Morning Herald y le contó toda la historia. Y el periodista hizo un artículo de una página entera contando sobre el hombre que encontró una falla en el sistema y vivió como un rey. Ahora ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? La policía va a ir tras él, ¿no es así, gente? Piénsalo de nuevo. Ni el banco ni la policía llamaron para confirmar la historia. Parecía que el único interesado en la justicia era el propio Dan. Fue entonces cuando se puso en contacto con un programa de televisión muy famoso aquí en Australia, llamado A Current Affair. Este programa es visto por millones de personas todas las noches en horario estelar de la televisión. Hicieron un reportaje contando toda la historia de Dan, incluso grabaron escenas en limusinas y jets privados. La historia explotó y se viralizó tanto que esta vez no hubo manera, ¿verdad? La policía finalmente arrestó a Dan, pero fíjate en esta parte. Cuando la policía contactó al NAB, el banco se negó a presentar una denuncia. Incluso se negó a ayudar en las investigaciones. ¿Puedes creerlo? La verdad es que el banco nunca había contactado a la policía hace 3 años. Nunca se había abierto una investigación policial sobre el caso. La policía no tenía motivos para arrestar a Dan, porque el banco nunca presentó ninguna denuncia de delito. Su arresto se basó en una noticia de la televisión. Pero como la historia se volvió tan viral, lo arrestaron de todos modos y Dan fue a juicio.
En el tribunal pasó lo mismo. El banco se negó a participar, se negó a servir como testigo y no entregó ningún documento que probara que Dan realmente había cometido ese robo. Pero debes estar preguntándote por qué el banco no quiso presentar una denuncia, ¿verdad? Sucede que probablemente investigaron y descubrieron la falla de seguridad en los cajeros automáticos. Pero si denunciaban a Dan, estarían asumiendo públicamente esa falla de seguridad en su banco. Eso se haría público en los medios y probablemente se convertiría en un escándalo. Muchos clientes retirarían su dinero de allí. Las acciones del banco se desplomarían y las pérdidas serían infinitamente mayores que los 9 millones de reales que Dan había robado, ¿verdad? Así que simplemente lo dejaron pasar y nunca contactaron a la policía. Si Dan se hubiera quedado callado y no hubiera ido a la prensa, probablemente nunca habría sido arrestado. El juicio fue un verdadero desastre. La acusación no tenía pruebas para acusar a Dan. Aunque él mismo había confesado en el tribunal, el juez no logró entender nada cuando Dan explicó cómo era el golpe. Transfiere aquí, saca de allá, transfiere un valor mayor al día siguiente, a la medianoche. El pobre juez se quedó con cara de paisaje sin siquiera entender el delito que estaba juzgando. Al final, fue condenado a 1 año de prisión y a pagar una multa de cerca de 1 millón de reales. Hoy en día Dan volvió a ser un tipo sencillo, lleva una vida tranquila, trabajando como administrador de propiedades de temporada, como un Airbnb, ¿sabes? Además de dar charlas sobre adicción a los juegos y esas cosas, parece que su historia se va a convertir en una película de Hollywood que está en preproducción en este momento. Ha participado en varios podcasts y realmente es un tipo muy gracioso, y cuando cuenta las historias es aún más surrealista. Él se convirtió en una leyenda aquí en Australia, pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Qué harían si descubrieran un esquema como ese? ¿Aprovecharían al máximo como Danny y sus amigos? ¿O no tomarían el dinero e incluso se pondrían en contacto con el banco para contarles sobre la falla de seguridad? Déjenlo aquí en los comentarios. Quiero saber qué harían ustedes. No sé qué haría. Así que eso es todo, mi gente. ¡Qué historia más loca!, ¿verdad? Deja un comentario a continuación y cuéntanos qué harías con todo ese dinero. ¿Te gustó el canal? Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Dale like, comenta y ya aprovecha para compartirlo con quien quiera dinero. Compártelo ya. Quién sabe si también encontramos un esquema así, ¿verdad? Y estén atentos para el próximo video. Habla.